un fuerte abrazo y un cariñoso saludo en este Día del Padre, aquellos que están en Estados Unidos, en México o en algún otro país donde hoy, este día domingo, se celebra el Día del Padre. Queridos hermanos, es notorio que el Día del Padre es muy diferente a la celebración del Día de la Madre. Hay mucho menos efusividad, mucho menos emotividad, hay muchas menos celebraciones. ¿Por qué? Porque sabemos que es algo que nosotros en nuestro comportamiento de padres lastimosamente nos hemos ganado. Es algo, hermanos, que nosotros hemos sembrado en el corazón de nuestra familia. Pero eso no es bueno, hermano. No es bueno porque Dios en su plan perfecto estableció que el padre de familia fuera cabeza de su hogar. Y hermano, cuando una familia menosprecia su cabeza, quiere decir que esa familia está en problemada. Quiere decir que esa familia, querido hermano, no está siendo bien guiada. Quiere decir que esa familia no tiene una guianza, no tiene un referente de sabiduría para poderlo seguir. Por supuesto, ¿quién es el que se encarga de eso? Es Satanás. Satanás es quien se encarga, hermanos, de que la figura paterna esté totalmente desvirtuada. Satanás es el que se encarga de que nosotros a nuestro padre muchas veces lo menospreciemos, que muchas veces tengamos un mal concepto de él. ¿Por qué? Porque nuestro comportamiento da mucho que desear muchas veces, hermano. Pero eso es una obra del enemigo. ¿Para qué? Para destruir el modelo original de Dios. Para destruir el modelo perfecto de Dios, en el cual el padre de familia es la cabeza de su hogar. Y por supuesto, Satanás siempre tiene su mira en aquel que está en cabeza, aquel que ha sido puesto por cabeza, aquel que ha sido puesto por líder o que tiene liderazgo. Satanás tiene la mira, hermanos y hermanas, en los padres, en las familias. Porque es que generalmente, hermano, siempre en una casa, muchas veces el que toma las peores decisiones, el que da el mal ejemplo, el que maltrata, el que daña, el que abandona, generalmente es el papá. ¿Por qué? Porque siempre Satanás quiere destruir primeramente la cabeza de cada familia. Pero independientemente, mi hermano, mi hermana, cómo haya sido tu papá, independientemente cómo ha sido la vida de tu padre, la palabra de Dios nos manda a honrar a nuestros padres. Si está contigo, si lo conociste, si fue un buen padre, si tú tienes la bendición de tener un buen padre, y gloria a Dios por ello. Pero independientemente cómo haya sido tu padre, tú tienes la obligación espiritual de honrarlo, de respetarlo. La palabra de Dios no nos manda a amarlo directamente, porque sabemos que el amor es algo entre la familia, es algo que se siembra y luego se recibe. Pero sí nos manda a honrarlo, porque es la cabeza que Dios ha puesto en el hogar. Pero hermano querido, independientemente cómo haya sido tu papá, yo esta mañana quiero hablarte del mejor padre del mundo. Yo quiero hablarte del mejor padre que alguien puede tener, y ese padre es nuestro Dios. Posiblemente tú no conociste a tu papá, pero has conocido al Padre Celestial. Posiblemente tú tuviste un padre que dejó mucho que desear, pero hoy tienes al mejor padre en tu vida. Posiblemente tú tuviste un padre abusador, maltratador, que te humilló, que te dañó. Pues hoy tienes un padre que te ha sanado, te ha restaurado y te ha dado nueva vida. Y su nombre es Cristo Jesús. Queridos hermanos, queridas hermanas, esta mañana vamos a comprender cómo es, cómo actúa, cómo funciona la paternidad de Dios en nuestra vida. La paternidad. Muchas personas tienen esta idea. Muchas personas tienen la idea que todos somos hijos de Dios. Y nosotros escuchamos siempre personas que dicen, bueno, es que como todos somos hijos de Dios. Eso no es lo que dice la Biblia. Óigalo bien, hermano, la Biblia no dice que todos somos hijos de Dios. La Biblia dice que todos somos criaturas de Dios. Fuimos hechos por Él. Sí es una verdad bíblica que todos los seres humanos somos hijos de Adán. Pero ¿sabe usted que ni aún Adán se puede considerar un hijo directo de Dios? Porque Dios no lo engendró a Adán, Dios lo formó. Dios lo hizo de la tierra. ¿Quién fue el único? ¿Quién ha sido el único que cumple con el requisito de ser hijo de Dios directamente? ¿Quién ha sido el único hombre en la historia que ha sido engendrado por Dios? ¿Quién ha sido el único? Jesucristo. Querido hermano, por eso para poder ser hijo de Dios, tú tienes que tener un encuentro con aquel que es el único hijo de Dios verdadero, el único hijo espiritual, que es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros nos volvemos hijos de Dios a través de Jesucristo. Nosotros nos volvemos hijos de Dios a través de Jesús.
No es que todos somos hijos de Dios, no, todos somos criaturas de Dios. Y el Señor nos da el privilegio, nos da la bendición, como lo dice Juan 1:12. Le invito a que pueda leer conmigo el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Yo sé que es un versículo que aquellos que ganan almas lo conocen de memoria. Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 12. Dice la palabra del Señor: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la... ¿Qué palabra dice ahí, hermanos? Les dio la potestad. En el original es una palabra griega que es exousia. Exousia significa tres cosas. Les dio el privilegio, les dio el derecho y les dio la capacidad. Mire qué maravilloso. A través de Jesucristo, tú y yo, siendo pecadores, con grandes debilidades, hermanos, habiendo cometido los más grandes errores en la vida, por medio de Jesucristo, Dios te da a ti y a mí el privilegio, la oportunidad de convertirme en un hijo de Dios. Yo no sé cuánto podemos dar gloria a Dios por ello, hermano, pero ser un hijo de Dios es la primera bendición que Dios le da al ser humano. Muchas personas se quejan y dicen: es que Dios a mí no me bendice. Hermano, desde el momento que tú formaste parte de la familia de Dios, esa es la mayor bendición que existe. El ser un hijo de Dios es una bendición inigualable, es una bendición impagable. Él nos da a través de Jesucristo. Todos somos criaturas de Dios, pero a través de Jesucristo, desde el momento que yo lo recibo, desde el momento que yo lo acepto en mi corazón como Señor y Salvador de mi vida, yo me vuelvo parte de la familia de Dios. Yo me vuelvo un hijo de Dios. Eso para que usted lo tenga claro en su mente y que usted ya sepa qué responder con aquellos que dicen: bueno, pero es que como yo no necesito recibir a Cristo porque ya todos somos hijos de Dios. No, bíblicamente hablando, espiritualmente hablando, la Biblia no dice eso. Todos somos criaturas de Dios que tenemos el privilegio de convertirnos en sus hijos a través de Jesucristo. La única manera en que un pecador, en que un ser humano se pueda convertir en un hijo de Dios es a través de Jesucristo. No hay otra manera, no hay otro camino. Por eso Jesucristo lo dijo claramente en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene... ¿A quién dice la palabra? Y nadie viene al Padre si no es por mí. Tú no tienes acceso al Padre si no es a través de Jesucristo. Tú no puedes volverte familia de Dios por ti mismo. Tú tienes que ser un hijo de Dios a través de Jesús. Pero ahora que sabemos que somos hijos de Dios, si tú ya recibiste a Jesús en tu corazón, tú eres un hijo de Dios. Si tú ya tienes a Cristo en tu corazón, tú eres una hija de Dios. Y quiere decir que la paternidad de Dios se vuelve realidad en tu vida. Cuando tú eres un hijo de Dios, la paternidad de Dios se volverá una realidad en tu vida. ¿Y cómo es la paternidad de Dios? Muchos de nosotros, hermanos, nos sentimos mal, amargados, tristes, porque hemos conocido una paternidad mal enfocada. Hemos experimentado la paternidad de un padre borracho, violento, abusador, humillador, humillante. Pero, hermanos, la paternidad de Dios es totalmente diferente. Primeramente, hermano querido, hermana querida, la paternidad de Dios es una paternidad de amor. Todo lo que tú vas a encontrar en Dios como Padre es amor. En Él tú no vas a encontrar humillación, en Él tú no vas a encontrar maltrato, en Él tú no vas a encontrar violencia, en Él tú no vas a encontrar abandono. Toda la paternidad de Dios está basada en el amor. Mira qué maravilloso, hermano. Tú eres un hijo de Dios porque Él te ama, no porque eres bueno. Mira qué lindo. Tú eres un hijo de Dios porque Él te ama, no porque tú y yo lo merezcamos. Porque, hermano querido, si tú tuvieras la oportunidad, y siempre lo hemos explicado de esta manera, si tú tuvieras la oportunidad de adoptar un hijo, ¿hubieras adoptado un hijo como tú? ¿Qué te parece esa pregunta? Si tú tuvieras la oportunidad de adoptar a un hijo, conociendo su vida, conociendo sus defectos, conociendo su carácter, conociendo sus vicios, conociendo sus malos caminos, si tú tuvieras la oportunidad de adoptar a un hijo, ¿te hubieras escogido a ti mismo para adoptarte? Yo creo que muchos diríamos: no, pastor, yo ni loco me hubiera adoptado a un hijo como yo. Pues ¿sabes por qué Dios te adoptó como hijo? Porque te ama.
porque tú recibiste a Jesucristo, porque tú le creíste y porque el Padre te ama. Mira lo que dice la palabra de Dios, primera de Juan 3:1, ahí al final de la Biblia, cerquita de Apocalipsis, primera carta de Juan, capítulo 3 y versículo 1. Y aquí nos lo expresa de una manera maravillosa, hermanos. ¿No te sientes amado? Esta mañana Dios te quiere recordar que tú tienes un Padre que te ama. Dice la palabra de Dios: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Óigalo bien: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados, ¿cómo, hermanos? Hijos de Dios. La paternidad de Dios, queridos hermanos, está basada en su amor, porque nosotros no tenemos nada que ofrecerle bueno a Dios. Nosotros no teníamos nada, querido hermano, para poder impactar al Señor, para decirle: no, este es el que yo quiero, porque este es bueno, bien portado, este no es rebelde, este siempre camina derecho, este es una persona casi perfecta. No, somos pecadores, débiles, hermano. Tenemos cosas en nuestra vida que dejan mucho que desear. ¿Y cómo fue que Dios me recibió como su hijo? ¿Sabes cómo? Una razón: por causa del amor que Dios te tiene, porque Dios te ama. Por amor. La paternidad de Dios, hermanos, es una paternidad basada en el amor. No es por causa nuestra, es por causa de Dios. Si tú te preguntas: ¿y cómo es que yo, siendo como soy, puedo llamarme hijo de Dios? No es por causa tuya, es por causa del amor de Dios. Porque tú invitaste a Jesucristo a tu vida y porque el Padre te ama. A pesar de tus defectos, a pesar de tus equivocaciones, a pesar de mis errores y de mis pecados, el Padre me ama. Esa relación de amor, hermanos, significa que Él nos ha redimido. Él pagó un precio por nosotros. Nosotros éramos esclavos del pecado. Allá en los tiempos bíblicos, hermanos, la palabra redención la conocían perfectamente. Por eso es que la Biblia habla mucho sobre la redención. Por eso es que la Biblia enfoca mucho en la palabra redención, porque era algo que en el tiempo bíblico, en las tierras bíblicas, se utilizaba mucho esa palabra. Y se utilizaba, hermanos, para la compra de esclavos. Habían mercaderes de esclavos. Llegaban al mercado de esclavos. Iban los mercaderes, hermanos, las caravanas. Así como si usted lee Génesis, usted se puede dar cuenta que los madianitas eran una caravana y compraron a José como esclavo para irlo a vender a Egipto. Esos eran los negocios. Llegaban allá al mercado de esclavos y llegaba alguien a redimir al esclavo. ¿Qué significa eso? Llegaba y pagaba el precio. Decía: a este esclavo lo veo fuerte, está joven, aguanta para trabajar, voy a pagar su precio, lo voy a comprar. Llegaba el dueño de la hacienda, llegaba la persona pudiente que tenía la capacidad de tener un esclavo, llegaba y decía: este esclavo, este hombre o esta mujer, se mira que buen trabajador, es fuerte para trabajar la tierra, lo voy a redimir. ¿Qué significaba eso? Llegaba y pagaba. ¿Cuánto cuesta? 30 piezas de plata, normalmente era el precio de un esclavo. 30 piezas de plata, lo que pagaron por Jesús. Por eso es de que en el libro de Zacarías dice: precioso el precio que han pagado por mí, el precio de un esclavo. Pagaban ese dinero, lo redimían, lo sacaban. Oiga bien, lo sacaban del mercado de esclavo, pero ese hombre que compró al esclavo, no llevaba a su esclavo a la casa para sentarlo a la mesa, no llevaba al esclavo a la casa para poderle que se acostara en la cama más linda de la casa. No, sacaba al esclavo del mercado de esclavos para llevarlo de esclavo a su casa, para ir a servir, para dormir quizás en el peor lugar de esa casa, para llevar las labores que nadie quería hacer, como lavar los pies, como atender a la bestia, a los ganados, atender las cosas que el amo no quería atender. Pero el amor de Dios es tan maravilloso, nuestro Padre Celestial es tan maravilloso, que Él pagó tu precio, pagó mi precio, pero no para hacerte esclavo de Él. Él pagó el precio de tu pecado para convertirte a ti en un hijo de Él.
Él hace que nosotros, esclavos del pecado, hoy nos sentemos a la mesa con Él, para que hoy compartamos con Él. Y te ama tanto que en toda la eternidad estarás en una morada preparada por Él. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello, hermano? La paternidad de Dios es una paternidad basada en el amor. Vea conmigo Gálatas 4:5. Carta a los Gálatas capítulo 4 versículo 5. Carta a los Gálatas capítulo 4 versículo 5 dice la palabra de Dios. Para que redimiese, dice versículo 4 y 5, dice la palabra de Dios, Gálatas 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios, oiga bien, ¿a quién envió? Envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese, oiga bien la palabra redención, para que pagara el precio, para que nos rescatara de ser esclavos a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos, ¿qué cosa, hermanos? Que recibiésemos la adopción de hijos. Mire qué amor el de Dios. Él no te ha redimido, Él no ha pagado tu precio para tenerte como un esclavo en su casa. Él ha pagado tu precio y te adoptó para tenerte por hijo, comiendo en su mesa, vistiendo sus vestidos, disfrutando la vida que solamente Él puede dar. Por eso, hermano querido, tú puedes decir hoy, bendito sea el Padre que tengo. Porque siendo yo un esclavo del pecado, pagó mi precio y hoy me siento a la mesa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es una paternidad de amor, pero también, hermanos, la paternidad de Dios es una paternidad que nos da confianza. Es una paternidad que nos da confianza. ¿Cuántos de nosotros que estamos escuchando este mensaje, cuando hablamos de tener confianza con nuestros papás, es lo que menos tenemos? Hay hijos que no tienen confianza con papá. Nunca le han dado un abrazo, mucho menos un beso. Nunca le han dicho te amo. Hay un alejamiento, hay un distanciamiento, no hay una confianza. Cuando salen de casa, cuando se casan, no quieren ni volver a la casa de papá. ¿Por qué? Porque no es una relación de confianza. Es una relación basada en el temor, es una relación basada en el menosprecio, es una relación basada en el machismo, donde hay barreras, donde nos separa, donde no hay contacto, donde no hay emociones, donde no hay muestra de nuestros sentimientos. Pero la paternidad de Dios, querido hermano, es totalmente distinta. Si con alguien tú puedes tener confianza, es con nuestro Dios. Si a alguien tú le puedes contar tus problemas, es al Señor. Si alguien te comprende, es el Señor. Si alguien está contigo cuando nadie quiere estar contigo, es el Señor. Si alguien conoce tu dolor y conoce tus lágrimas, es el Señor. Hermano querido, la paternidad de Dios es una paternidad basada en la confianza. Mira lo que dice la palabra en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos 14 y 15. Carta a los Romanos capítulo 8, versículos 14 y 15. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Aquí nos vuelve a explicar lo que le vengo explicando. Dios no te redimió para ser esclavo. No recibiste el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El esclavo que era redimido del mercado de esclavos, al patrón no le llamaba papá, le llamaba Señor, en el rango de ser el patrón. Pero nosotros a nuestro Señor, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, si tú tienes a Jesucristo, a ese Dios omnipotente, Rey de reyes, Jehová Sabaoth, Dios de los ejércitos, Jehová El Olam, Jehová Dios eterno, a Él tú le puedes llamar Abba, Padre. El término Abba, Padre, dicen que era la primera palabra que un bebé decía cuando aprendía a hablar. Nosotros muchas veces decimos papá, tata, mamá, es la primera palabra que un niño dice. Hoy los niños lo primero que dicen son celular. Pero hermano, en aquel tiempo la primera palabra que los niños decían era Abba. Abba significa papá en el término
del lenguaje infantil, pero en los jóvenes y adultos el término Abba Padre es el término más cariñoso que hay. Significa poderle decir, algunos dicen que significa Padre mío querido, Padre mío querido. Otros dicen que la traducción más literal sería decirle a Dios papito, papito. Yo quiero decirte, mi hermano, esa es la confianza que tú y yo tenemos con Dios. Nosotros no solamente venimos delante de Él a decirle, Dios omnipotente que estás más allá de las estrellas, creador y gobernador del universo. No, Dios te dice, déjate de cuentos, dime papá y dime tus problemas, porque yo te amo y te voy a ayudar. Querido hermano, tú no necesitas legalismos para hablar con Dios. Tú no necesitas formalismos para hablar con Dios. Tú no necesitas pedir cita. Tú no necesitas, querido hermano, buscar un tiempo especial donde no esté tan ocupado tu papá. Tú no tienes que entrar con temor. ¿Será que mi papá me va a atender o será que me va a decir que me vaya? Siempre que tú le hablas al Señor, Él te va a atender. Porque la relación de la paternidad de Dios con nosotros es una relación de confianza. Dice la palabra en la carta a los Hebreos, entrad confiadamente delante del trono de su gracia para recibir socorro, para recibir gracia, para recibir misericordia y el oportuno socorro para nuestra vida. ¿Cuántas veces tú, teniendo un problema, querido hermano o hermana, sabiendo que tu papá tiene cómo ayudarte, te ha dado pena pedirle? Piensa en tu familia, piensa en el ámbito material con tu papá o tu mamá. ¿Cuántas veces tú, teniendo una gran necesidad y sabiendo que tu papá tiene cómo ayudarte, pero te ha dado pena irle a pedir? Pues yo te quiero decir que la relación que tú tienes con tu Padre Celestial, tú no tienes que tener ninguna pena de venir a Él, de contarle tu problema, de pedirle para tu necesidad. Porque si alguien te ama y te quiere ayudar, ese alguien es Dios. Tú tienes un Padre que le importan tus problemas. Tú tienes un Padre que cuida de ti. Como lo vamos a ver en el siguiente punto rápidamente, porque el tiempo avanza. Hermano querido, hermana querida, la paternidad de Dios está basada también en cubrir nuestras necesidades y en proteger nuestra vida. Vaya conmigo, acompáñeme a Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13 y versículo 5. La paternidad de Dios es una paternidad de provisión y de protección. Una paternidad de provisión y de protección. Hebreos 13, 5. Hebreos 13:5 dice la palabra del Señor. Lo que Dios ha dicho es una palabra para ti hoy. Si tienes trabajo o no tienes trabajo, si tienes deudas y estás preocupado y dices, bueno, ya salimos de la cuarentena, ya no hay ley de emergencia, ya vienen los cobros, ya vienen los pagos. Quizás tú estás diciendo, pastor, por favor, ni me acuerde de eso. Quizás estás preocupado. Y tú eres de aquellos que dicen, ¿y cómo voy a hacer para pagar? ¿Y cómo voy a hacer para poder salir con todo? Si viene el recibo del agua, de la luz, el banco, la tarjeta de crédito, la señora en la tienda que me ha estado fiando. Tengo que pagar mi casa, nuevamente el alquiler, y te sientes angustiado y afligido. Dios te recuerda esta mañana, no te aflijas porque yo soy tu papá. Yo soy tu Padre, dice el Señor esta mañana para cada uno de nosotros, querido hermano. Recuérdate, tú tienes un Padre que te cuida y no te va a dejar perder. No te va a dejar abandonado. Dice la palabra de Dios, vea conmigo. Hebreos 13:5 dice la palabra, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, oiga bien lo que Dios ha dicho, no te desampararé ni te dejaré. ¿Cuántos creemos esas promesas, hermano? Dios no te va a dejar, Dios no te va a desamparar, porque Él es tu papá. Porque Él te ha tomado por hijo. Porque el que toma por hijo, Dios no lo abandona. Porque el que toma por hijo, Dios no se desatiende. Dios no es un papá irresponsable. Si alguien es responsable de sus hijos, es el Padre Celestial. Tú tienes que estar seguro que en tu necesidad Dios te va a ayudar. Tú tienes que tener la fe.
Posiblemente tú ves tu billetera, ves tu cuenta de banco y ves todo lo que tienes que pagar, qué tienes que hacer. Ve con confianza a tu Padre Celestial y pídele que te ayude, porque Él ha prometido: no te desampararé ni te dejaré. Porque la paternidad de Dios es una paternidad donde cuida nuestras necesidades y protege nuestra vida. Dice la palabra en Mateo 6:31 al 33, por el tiempo no lo busque, yo se lo digo. Dice: no os preocupéis por qué comeremos o qué vestiremos, porque los gentiles se preocupan de todas esas cosas, mas vuestro Padre Celestial sabe de aquellas cosas que tienes necesidad. Querido hermano, tenemos un Padre que cuida de nosotros. Él cuida de las necesidades tuyas y las de tu familia. Él no te va a desamparar, Él no te va a abandonar. Si alguien puede decir, como dice la palabra: no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Si alguien puede decirlo, somos los hijos de Dios, porque Él no nos va a desamparar ni nos va a dejar de proveer, a menos que tú decidas darle la espalda. Aquí donde comienzan las decisiones. A menos que tú decidas confiar más en el hombre que en Dios. A menos que tú decidas confiar más en el banco que en Dios. A menos que tú decidas poner tu confianza en tu pariente, en el extranjero, que en el Señor. Hermano, pero si tú hoy decides poner tu confianza en Cristo, Él no te va a desamparar. Y la protección de Dios, hermanos, también se manifiesta en nuestra vida. Se manifiesta en su disciplina. Vea conmigo Hebreos 12, 5 al 7. Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 7. La paternidad de Dios se manifiesta, queridos hermanos, en su protección. ¿Y cómo nos protege Dios? Dios nos protege, queridos hermanos, poniéndole límites a nuestra vida, disciplinándonos y corrigiéndonos si nos hemos apartado por el mal camino. Dice la palabra del Señor, Hebreos 12, 5 al 7, de la siguiente manera: y habéis olvidado ya la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor a que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Queridos hermanos, la paternidad de Dios pone límites, así como nosotros de padres tendríamos que ser con nuestros hijos. No tengas miedo de disciplinar. Recuerda, disciplinar no significa castigo propiamente. Disciplina significa poner las reglas claras. Disciplina significa corregir lo que se está haciendo mal. Disciplina significa poner límites claros en la vida de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque disciplina significa amor. Si yo amo a mis hijos, les voy a poner límites. Dios, querido hermano, cuando yo me estoy apartando del camino, Dios me va a disciplinar y lo hará por amor. Cuando yo me estoy apartando del camino, Dios me va a poner un límite. Dios me va a poner un hasta aquí. Dios me va a cerrar una puerta. Dios no me va a permitir que vaya. Cuando hayan cosas donde Dios cierra puertas en tu vida, dile: Señor, gracias por cuidarme, porque quizás en este negocio me iba a ir mal. Quizás en esta sociedad que me iba a meter iba a perder dinero. Quizás en este viaje que iba a hacer no me convenía. Cuando Dios cierra puertas en tu vida, cuando Dios te aparta de personas, cuando Dios te disciplina, querido hermano, entiende que Dios lo hace por amor. Pero también tenemos que entender que la paternidad de Dios tampoco es una paternidad sobreprotectora. Porque habemos padres sobreprotectores y no permitimos que nuestros hijos aprendan las lecciones que tienen que aprender en la vida. Habemos muchos padres que les servimos de colchón a nuestros hijos en la caída que Dios quiere que tengan, para que esa caída les sirva de lección. Dios no es un padre sobreprotector. Si tú te quieres ir, te deja que te vayas. Si tú quieres decidir desobedecerle, Dios te deja que te vayas, porque Él sabe que la consecuencia que vas a sufrir va a ser parte de tu aprendizaje. Querido hermano, Dios no es un Dios sobreprotector. Si tú, como el hijo pródigo, decides irte lejos de papá, Él te dejará ir, porque Él sabe que lo que vas a vivir va a ser parte de tu disciplina y va a ser parte de tu aprendizaje de vida. Pero también Él te dice: búscame
y vivirás. Donde quiera que esté, donde hayas llegado, busca a Dios. Dice el libro de los Salmos, hermano, Salmo capítulo 81, versículo 11 y 12. El libro de los Salmos, capítulo 81, versículo 11 y 12. Salmos capítulo 81, versículo 11 y 12. La paternidad de Dios no es una paternidad sobreprotectora. Dice la palabra, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Miren lo que dice el Señor, los dejé. Oiga bien, los dejé. No es que los abandone, deja hacer lo que tu necedad quiere. Dice, los dejé, oiga bien, vamos a ver, versículo 12, los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. No es que tu papá te va a abandonar, pero si tú decides alejarte, Dios te va a dejar. ¿Por qué? Porque Dios sabe que vas a volver primero. Y porque Dios sabe que lo que vas a ir a sufrir servirá de disciplina para tu vida. Pero lo maravilloso de Dios es que cuando yo me aparto, cuando yo me alejo, siempre que quiera volver, Él me va a recibir. Y para terminar, hermanos, leemos para cerrar, y con esto cerramos esta mañana. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5. Y esto sí de verdad te tiene que interesar, mi hermano. Si estabas dormido en los puntos anteriores, yo te invito a que en este te despiertes bien, porque este sí te va a interesar. La paternidad de Dios es una paternidad que nos da derecho a herencia. Ahí sí nos gusta, ¿verdad, hermanos? La paternidad de Dios es una paternidad que nos da derecho a herencia. Yo creo que ahí ya dijimos, esto ya se está poniendo bueno. Aquí es donde queríamos llegar, por ahí hubiéramos empezado, pastor. Hermano, la paternidad de Dios te da derecho a herencia. Dice la palabra, primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5. Dice la palabra del Señor: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia, oiga bien lo que tiene derecho, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Querido hermano, tú tienes herencia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por ello, hermano? Quizás tú estás triste porque dice, mi papá a mí lo que me va a dejar quizás son deudas. Cuando mi papá se muera, ¿qué me va a andar dejando? Aquel carro viejo que ni arranca y aquella casa que ya se está cayendo. Quizás tú eres una persona que te sientes triste porque no vas a recibir herencia. Pues hoy te traigo una buena noticia de parte de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, tú tienes herencia. Hermano, qué maravilloso, tenemos herencia. Pero no es aquí en la tierra, es una herencia eterna en el cielo. Es una vida que nadie más te puede dar, solamente nuestro Dios. Terrenalmente hablando o humanamente hablando, hermanos, ¿cuándo se recibe una herencia? Una herencia se recibe cuando muere el que va a heredar, o el testador se le llama, el que tiene el testamento. La herencia de Dios es al revés. La herencia de Dios no se recibe cuando muere Él, porque Él es eterno. La herencia que Dios te ha dejado se recibe cuando mueres tú. Cuando nosotros morimos, recibimos la herencia que Dios nos ha dado. Querido hermano, yo no sé si tú te sientes feliz, contento y bendecido de tener un papá como el que tenemos, pero esta mañana Dios nos ha permitido darnos cuenta que tú y yo tenemos el mejor papá del mundo. ¿Y quién es? Nuestro bendito Dios, a quien le podemos llamar Abba Padre, a quien tenemos confianza para poder contarle mis problemas y en quien podemos confiar que se hará cargo de mi necesidad, de mis problemas, porque Él es el Dios Todopoderoso, pero también es tu papá. Inclinemos nuestro rostro, mis hermanos, vamos a orar. Gracias al Señor por su palabra. Vamos a orar. Padre, gracias por hablarnos esta mañana.
Gracias por tu bendita palabra, amado Jesús. Gracias, Dios mío, por permitirnos, Padre, esta mañana el poder aprender sobre tu paternidad. Gracias, Dios mío amado, porque te podemos llamar papá. Gracias porque tenemos confianza. Gracias porque nos has redimido para hacernos tus hijos. Gracias, Dios mío amado, porque pagaste nuestro precio a pesar de nuestro pecado y nos has tomado por hijos. Bendito sea tu nombre, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío amado, porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Gracias, bendito Señor, por tu gran amor para con nosotros, Padre. Y si hay alguien esta mañana que quiere recibir ese regalo bendito de Dios, si hay alguien esta mañana que anhela recibir ese regalo maravilloso de Jesús, yo te invito. Dios tiene una herencia para ti. Dios tiene una herencia para ti. Invita a Cristo a tu vida hoy. Dios tiene una herencia para ti y es la vida eterna. Recíbelo hoy. Invita a Cristo hoy a tu vida. Si tú nunca lo has hecho, te invito a que lo hagas de la siguiente manera y dile: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que tú eres Dios. Creo que moriste por mí en la cruz del Calvario y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, Señor, soy pecador, perdóname. Gracias doy al Padre por tomarme hoy por hijo. Gracias, Padre Celestial, por escribir hoy mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Padre, por darme el privilegio hoy de llamarte papá y de saber que soy tu hijo. Gracias, Señor, en tu nombre te lo pido, bendito Jesús. Padre, gracias por cada hermano y hermana que se ha conectado.